todas. Vamos a empezar la actividad plenaria de esta noche en el Colegio de Psicoanalistas. Esta noche tengo el placer y el honor de presentar al doctor Alberto Marani, que el título de su presentación de hoy es La contratransferencia. Y dice que nos quiere hablar acerca de la contratransferencia, una categoría incómoda. Si bien es universalmente reconocida por los analistas, las diferentes maneras de definirla no lo son. Y la que adoptamos nos sitúa en la clínica. Me parece que en el colegio podemos hablar acerca de las posiciones que asumimos respecto de ella y cómo incide en nuestra práctica. Para aquellos que de casualidad no lo conocen al doctor Alberto Marani, voy a contarles quién es médico psicoanalista, psiquiatra, miembro del colegio desde su fundación, docente de la Escuela Argentina de Psicoterapia. Bueno, Alberto, avanti. Bueno, gracias. En cuanto al título, me había olvidado de poner la contratransferencia hoy. Lo agrego ahora. Ustedes saben que cuando estaba preparando este trabajo y por las características que quiero imprimirle, que enseguida les voy a decir, pensaba dedicarlo a la memoria de Silvia Bleichmar, de Ricardo Abenburg, y tengo que incluir a último momento al también querido Vicente Gali, que son tres de nuestros heterodoxos fundadores. Espero que en el transcurso y sobre el final se entienda por qué esta dedicación o dedicatoria a los fundadores de lo que fue la institución madre o padre o pareja combinada del actual Colegio de Psicoanalistas. Había puesto un epígrafe que era una cita de Lacan extraída de un reportaje que le hicieron a Miller, en el que dice Lacan, cada uno debe reinventar el psicoanálisis por su propia cuenta. Además de hablar de la contratransferencia, de lo que yo percibo hoy, hablando con colegas, contando las experiencias de trabajo de pacientes y de algunos supervisandos, diríamos, no sé cómo se dice. Tengo un cierto panorama de lo que ha devenido el tratamiento y la implementación de la contratransferencia. Y yo creo que parto de este punto de que la contratransferencia es una categoría conflictiva. Quiero saber si ustedes están de acuerdo con esto. A ver las caras. Sí. Página 2. Sí. Hay algunos que están painted in black. Si están de acuerdo con esto, podríamos empezar abriendo los micrófonos, no sé si se puede, Melanie o María, para que digan alguna cosa acerca de por qué específicamente la conflictividad que hoy entraña para nosotros la contratransferencia.
alguna idea, alguna opinión. Si no, sigo y después en todo caso vemos al final. Pero si alguien tiene alguna cosa que decir, que pida ahora la palabra y después vemos. Digo algo, Alberto, Mariana. Sí. No, me parece que siempre cuesta enmarcar las emociones que surgen por parte del terapeuta en el contexto transferencial, cuestan enmarcarlas como efecto exclusivo del contacto transferencial y contratransferencial entre paciente y terapeuta, de emociones de las cuales el terapeuta tiene que hacerse cargo independientemente de aquello que fue depositado por el paciente. Me parece que hay un abuso a veces del término contratransferencia, adjudicando esa emergencia emocional a características del paciente y la repetición que se produce en el campo transferencial. Bueno, yo por ahí podría agregar alguna cosa si hay Dale. espacio. Dale. A mí me parece que ha habido una evolución en el psicoanálisis en cuanto a la mayor implicancia subjetiva de los terapeutas, ¿no? Y partimos del inicio de la contratransferencia como un intento objetivo de usar la subjetividad del analista, lo cual es un contrasentido en sí mismo. Me parece que ahí hay un conflicto importante, ¿no? En el intento de usar objetivamente la subjetividad del analista. Y a mí me parece que la subjetividad del analista interviene mucho en el proceso del análisis, vivida desde el paciente también, ¿no? Y que esto es algo que se va incorporando progresivamente cada vez más en la concepción que tenemos de lo que es el análisis, ¿no? Es algo que va por ahí. ¿Puedo hablar? Juan Carlos. A mí me parece que se usa menos ahora. En el intercambio con los colegas, por lo menos con los colegas con los que intercambio yo, suena poco la palabra contratransferencia. Se habla de transferencia y la palabra transferencia involucra, obviamente, lo que circula de ida y vuelta, un poco en la línea, me parece, de lo que planteaba Alfredo, ¿no? Entre la subjetividad del analista, su modo de escuchar, la recepción que hace de lo que le hablan, el modo en que propone y favorece que la persona que está en análisis se comprometa en su decir, que despliegue su pensamiento. Bueno, toda esa artesanal tarea incluye, digamos, también algo de la transferencia del analista hacia al paciente inexorablemente, porque los modos de verlo, de entenderlo, de conceptualizarlo, de ubicarlo ideológicamente, es inevitable por parte del analista. En ese sentido, coincido con Alfredo que la subjetividad del analista, yo no creo que se implique más ahora, o no sé si están así, sino es que no se implicó siempre. Lo que pasa es que ahora se lo puede pensar sin temer que esto constituye un daño para el proceso analítico. Pero la verdad es que la palabra contratransferencia, yo personalmente no la uso nunca, cuando hablo con los colegas. Me da la sensación, lo cual no pretendo fundar porque no es un tema del que me haya ocupado, pero me da la sensación de que ha ido perdiendo la potencia que en otras generaciones de analistas tenía, ¿no? Y persiste ahí como una rémora de una situación. Pero esto es lo que yo pienso, no sé si es lo que le pasa. Sí, Lo que pasa. esto, sí. Gracias, sí, de esto se trata, de impresiones. Exactamente esto es lo que pedía. Desde mi punto de vista, yo creo que es conflictiva por las contradicciones que podemos tener los analistas y las analistas formadas, como fue en mi caso, en las últimas por las últimas generaciones de kleinianos, primeras generaciones de lacanianos y los freudianos de siempre. Asimismo, por los excesos que hemos escuchado, hemos leído
y también por las deformaciones y las caricaturas que ya son parte del folclore. ¿No? Una típica, un chiste que se decía, el paciente dice, ¿cómo llueve? Y el analista le decía, usted siente que le estoy lloviendo. Pero bueno, no se la puede dejar de lado tranquilamente. Cuando se reúnen más de 2 analistas que tengan diferentes formaciones, no se van a poner inmediatamente de acuerdo sobre la contratransferencia y cada uno de ellos va a tener algo de razón. La contratransferencia fue reformulada profundamente por los analistas kleinianos, pero fíjense qué curioso, la propia Melanie Klein estaba frontalmente en desacuerdo con ellos. Lacan, por su lado, la desdeñó olímpicamente con observaciones que a mí me suenan simplificadoras. Por ejemplo, para Lacan, la contratransferencia es, comillas, la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las perplejidades e incluso de la insuficiente formación del analista en tal momento del proceso dialéctico. Mi problema es que estos diversos autores, y los dividí en 2 grandes corrientes, pero podría incluir los post-lacanianos y los post-kleinianos, ¿no? Toda esta tribu heteróclita está sumamente ligada a mi propia formación. Creo que estos conflictos entre autores y prácticas constituyen un problema concreto que me parece interesante poder charlar en el colegio, porque me parece que es el lugar ideal para hacerlo, de los que yo conozco. Justamente por su carga conflictiva es que quiero charlar con ustedes, escuchar qué piensan, hacen en su propia práctica, exponer sus ideas para recibir comentarios y críticas que surjan de sus propias experiencias. Siempre fiel a mi consigna de aprender, aprender y aprender siempre. Fernando Ulloa, en un trabajo que me impresionó mucho, una vez se lo escuché decir y después lo leí en el libro de él, bien detallado, habla de las 3 edades del oficio psicoanalítico. Una primera etapa la llama del noviciado. Es el momento en que característicamente el novato se identifica con analistas vivientes que lo rodean por su necesidad de aprender. El segundo momento del que habla Ulloa es el de los amores teóricos, que se producen característicamente lo que Ulloa llamaba las identificaciones escolásticas, que pueden derivar en la penosa, pero frecuentemente inevitable, transformación del joven analista en militante de una escuela. Todas las edades, por supuesto, tienen sus peligros, como en la vida. La tercera etapa del oficio es la de, dice Ulloa, la maestría. Pero no una maestría por creérsela o convertirse en un maestro ciruela, y yo creo que con esto alude al adquirir una mayor consistencia, dominio, en el sentido del mastering en inglés, del dominio, de una mayor soltura en el desempeño de la práctica. Pero, dice Ulloa, lo interesante es que a este periodo se llega después de, dice, el periodo del desierto, no necesariamente solitario, sino asimilable aproximadamente a lo que Winnicott llama la capacidad de estar a solas.
En la etapa de la maestría se consolida el propio estilo. Eso que no se puede enseñar, pero que se puede llegar a tener, creo yo. Bien, yo creo modestamente que estoy en el tercer momento del oficio. Para bien y para mal. Para mal, porque ya uno tiene un hábito en que se han consolidado ciertas características que pueden llegar a ser inclusive defectos, fallas, errores, reiterados. Por estas razones es que quiero hablar con ustedes de la clínica que yo practico y de la heterodoxia que me lleva a estas raras combinaciones de instrumentos incompatibles con las líneas puras de las diferentes escuelas de las que aprendí lo que hoy sé. Lacan construyó su obra con una trabazón conceptual cerrada por las remisiones internas, las interdefiniciones y también por las exclusiones que producen sus críticas, como ya vimos, por ejemplo, lo de la contratransferencia. Algo similar en cuanto a la trabazón teórica ocurrió con Melanie Klein. En cambio, Freud, desde mi punto de vista, es más flexible y a mí siempre me permite situarme con gran comodidad, porque la característica de Freud, tal como yo la veo, es que permite alojar las producciones de sus descendientes, aunque, claro, para poder hacerlo bien, tenemos que hacer un trabajo imprescindible de asimilación crítica. Y este es el motivo por el que me llamo a mí mismo una especie de freudiano moderno. Para decirlo muy actual, me sitúo por fuera del binarismo psicoanalítico en una posición que podríamos llamar trans. Transescuelas o transpsicoanalítica. Vamos a entrar al tema por el lado de la transferencia. La transferencia concentra la libido en un objeto, característicamente del analista, por tres causas, no por una. Por un lado, la necesidad de una figura que le permita al analizante encontrar la ayuda necesaria para lograr satisfacciones libidinales plenas, desanudando lo que lo ata. En segundo lugar, por la compulsión de repetición. Y en tercer lugar, por las resistencias que emergen al calor de la relación con el analista, así como por la transferencia, por la sublimación positiva del vínculo, para resolver esos nudos, en el proceso de resolver esos nudos que malogran sus satisfacciones y su capacidad de amar, trabajar y crear. Freud, como ustedes saben, ya en 1910, en el Congreso, en el segundo Congreso, en Nuremberg, habló de la transferencia como obstáculo para el proceso analítico. Y para superarla, aconseja el didáctico. Es célebre la carta a Ferenczi, donde le dice: yo no soy el superhombre psicoanalítico que usted quisiera, ¿no? Ni he superado la contratransferencia. Después, por supuesto, ustedes saben, en análisis terminable e interminable, o finito e infinito, vuelve sobre este asunto evocando el episodio con Ferenczi, de la recriminación de que Freud no hubiera analizado la transferencia negativa que Ferenczi tenía con Freud. Ahora bien, la contratransferencia como tal tiene una aceptación universal en su versión trivial.
Ahora vamos a ver cuáles son las versiones que yo pude puntualizar. Ahora, no ocurre lo mismo respecto de que una vez que reconocemos la existencia, nos veamos en la situación de ver qué hacemos con ella. La recomendación de Freud para evitarla es tener la frialdad del cirujano. ¿Es posible? Y si fuera posible, ¿acaso el cirujano no siente nada y nosotros tendríamos que emularlo? Los Baranger, entre otros, hablan del mito del analista que se limitara a registrar, entender y a veces interpretar. Creo que existe un ideal aún peor, que es el del analista espejo. Si descartamos la proposición, me parece que idealizante, del analista como espejo sin emociones, ¿qué debe hacer con sus emociones y deseos si son inevitables? Una primera alternativa sería la de analizarlos o sofocarlos. Esto es lo que concretamente pensaba Melanie Klein, el autoanálisis express. Lo llamaba de una forma muy parecida a esto. Lo han aconsejado muchos analistas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Lo cual es una muy buena indicación. La otra sería sofocar esas emociones. Pero ¿hay alguna otra posibilidad? Sí. Para algunos que abrieron una nueva vía que fue reformularla. Desde entonces, desde que se abrió esta tercera vía, se complicaron las cosas. Melanie Klein, como les dije, rechazó de plano, pero la comunidad kleiniana, que era la dominante en aquella época, la aceptó inmediatamente. ¿Por qué surgió esta otra forma de entender la contratransferencia? A mí me parece que ocurrió porque nuevas generaciones de analistas se fueron incluyendo de manera creciente a pacientes mucho más difíciles con quienes fracasaban las interpretaciones convencionales. Y también, convergentemente, por el propio desarrollo impetuoso de la teoría kleiniana. No solo por parte de Klein, sino de muchos de sus brillantes discípulos y discípulas. A fines de la década de los 40 y comienzos de los 50, los trabajos de Heinrich Racker y Paula Heimann proponen darle una función a la contratransferencia. Estos analistas hicieron con la contratransferencia, me parece, lo mismo que Freud en su momento hizo con las resistencias. Es decir, ambos autores, desconociéndose, Paula Heimann en Londres, Heinrich Racker emigrado y viviendo en la Argentina. Las historias de estos dos emigrantes, porque Paula Heimann emigró también corrida por el nazismo como Heinrich Racker, dos inmigrantes en países extranjeros para ellos. Racker no sabía prácticamente nada de castellano y solamente sabía de música. Empezó como profesor de piano. Gran melómano y gran músico. Bueno, las historias son sumamente interesantes, pero nos iríamos lejos con estas historias encantadoras. Bueno, terribles también, ¿no? Entonces, ambos autores propusieron una transformación radical. Dejaron de considerar la contratransferencia como obstáculo y proponen
implementarla como instrumento complementario de la asociación libre. Claro que para esto serían necesarias una serie de condiciones para poder implementarla. Ahora penetremos en la contratransferencia. Sinteticé 3 definiciones de contratransferencia para no dejarla en el aire y que en todo caso, en el momento en que discutamos, cosa que ojalá ocurra, ¿Cómo? Se le abrió el micrófono a alguien. Tengamos una referencia donde anclar los comentarios y que no quede así vaporosa, ¿no? Como en un estado nocional, ¿no? La versión amplia de la contratransferencia se la entiende como todo lo que experimenta el analista respecto del paciente. Segunda, es la que dice que la contratransferencia es el resultado de lo que experimenta el analista a causa de la transferencia de su paciente. Tercera definición, que es la restrictiva. La contratransferencia se produce como resultado de la activación de aspectos disociados del analista a causa del discurso del paciente. Por supuesto que no solamente del discurso verbal, sino también de toda la serie paraverbal y paralingüística. ¿Está? La prosodia, el tono, los énfasis, etc. Entonces, frente a todo esto, digo, es imposible no tomar posición, no apropiarse de alguna de las definiciones de contratransferencia. Por ejemplo, la consideramos como la mera existencia de emociones del analista, ya sea per se o por la transferencia, o podemos utilizarla como un instrumento para captar el inconsciente del paciente y sus movimientos. Como dijo en su trabajo pionero, aunque fue el segundo, ahora les voy a contar un poquito la cronología. Paula Heimann presentó este trabajo que se llama sobre la contratransferencia, on countertransference. Ella planteaba la utilización de la contratransferencia como complementaria de la atención flotante para captar lo principal del material producido por el paciente. Bueno, Heimann, mujer sufrida, abnegada, médica, emigrada a Inglaterra finalmente. Les cuento una nota de color. Como era residente época de la Segunda Guerra, a los inmigrantes los ingleses no es que los trataban con cariño, no tanto como ahora, pero no los trataban con cariño. Entonces la mandaron al East Side de Londres, que viene a ser Paraguay. Bueno, Paraguay ahora, qué sé yo, el suburbano, ¿no? Algún lugar pobretón del suburbano. Y la pobre Paula Heimann, que no veía 3 en un burro, no sabía hablar inglés, etcétera, etcétera, estaba con sus 2 niños, recién separada, desgarrada por la persecuta nazi, persecuta no en el sentido, por la persecución nazi, se instaló en un lugar y los pacientes, ella veía que llegaban como muy perturbados, hasta que se enteró que en realidad su consultorio estaba instalado en lo que en realidad era un prostíbulo, donde ella alquilaba una habitación que usaba como consultorio.
O sea, que los pacientes rápidamente captaban que cuando iban al analista tenían que entrar al quilombo. Buah. Bueno, corroboraba que tiene que ver con la sexualidad. Evidentemente, y además que la contratransferencia es un quilombo. Tal vez algo de todo eso impregnó sus elucubraciones y su creación. Paula Hyman era una mujer muy talentosa, muy carismática, y estaba llamada a ser la princesa heredera de Melanie Klein, nada menos, porque tuvo una estrecha relación con ella como discípula y analizada. Su trabajo del 49 quiso ser una profundización del trabajo de Freud y de Melanie Klein, pero resultó que devino el plano de clivaje de su ruptura con Klein. Sin embargo, como les dije, los analistas kleinianos pescaron rápidamente la onda y empezaron a implementarla. Les cuento una cuestión para hacer justicia. El trabajo de Paula Hyman aparece en el International Journal en el 49, pero Heinrich Racker había presentado en APA su trabajo sobre contratransferencia en el 48, que después publicó en el International Journal en el 52. Pero el primer antecedente, al menos desde el punto de vista cronológico, no sé si genealógico, es el famoso trabajo de Winnicott del 47, El odio en la contratransferencia. Por otro lado, Margaret Little, que ustedes saben, la conocen, llegó de manera independiente a las mismas conclusiones que Racker y Hyman. No había mail, no había internet, no había WhatsApp, ¿no? Poco como Darwin y Wallace, ¿no? Bien, acá empieza el petit scandale. Esta es mi posición con respecto a la contratransferencia con los recaudos que ahora les voy a contar. Yo la considero como un complemento de la asociación libre y la atención flotante. La utilizo como instrumento interpretativo en mi clínica. Por eso me interesa que hablemos de esto en cuanto a la contratransferencia como instrumento de trabajo, con muchas salvedades con respecto a los kleinianos. Yo les recomiendo enfáticamente, yo tengo una consigna que se usa mucho en psiquiatría, se dice: si querés novedades, no hablo de psicofarmacología, hablo de la clínica psiquiátrica. Si querés novedades, lea los clásicos. Yo les recomiendo enfáticamente el librito de Racker. No porque tengan que tomar a pie juntillas lo que dice, porque muchas de las cosas que yo describí como del folclore, esas largas interpretaciones en que todo se va encastrando de una manera verdaderamente pasmosa. Yo no sé esos pacientes cómo les quedaría la croqueta. Realmente, pero la sagacidad, la capacidad intuitiva y el rigor y la cantidad de sugerencias y de sabiduría que hay en Racker es realmente extraordinaria. Yo insisto que no hay que leer para no perder tiempo los papers y papelitos y libritos del alumno, del discípulo, del yerno, del... Bueno, refritos recontra, son como el aceite del McDonald's, donde hacen las papas fritas. Bueno, entonces, no seamos papas fritas y volvamos a los clásicos.
quiero empezar a decir algo que yo tomo muy en serio. Para mí fue una pequeña cita de Meltzer, que la leí allá hace muchos años. Acá lo veo Alfredo, en un grupo que teníamos con otro de los fundadores, Rafael, cuando leíamos Vida onírica de Meltzer. Meltzer dice, Melanie Klein realizó un descubrimiento que significó una contribución revolucionaria al modelo de la mente. En concreto, que no vivimos en un mundo, sino en dos. Que también vivimos en un mundo interno que es una esfera vital tan real como el mundo exterior. Es decir, que vivimos inmersos en una realidad en la que se confunde el sujeto con los objetos externos, entre quienes somos y aquellos que nos constituyen o nos constituyeron por las identificaciones, en que se confunden realidad y fantasía, externo e interno, pasado y presente. Las identificaciones son inconscientes, de modo que la diferenciación entre objetos y yo deben establecerse a través del percatamiento sobre el origen de las identificaciones. En principio, se consideró al analista como una superficie sobre la que el paciente proyectaba sus figuras internas. Posteriormente se pasó a una concepción tridimensional de la transferencia. Hannah Segal dice, en la actualidad no consideramos que el paciente proyecta sobre el analista, sino más bien dentro de este. Esto tiene mucho que ver con lo que va a seguir. Acá empieza un poco el mamotreto kleiniano, que yo quiero decirles que a mí no me divierte para nada. A mí los kleinianos, les voy a contar en 2 palabras para amenizar antes de entrar en este plomo, un chiste que se contaba en una obra de Gorostiza hace muchísimos años. Yo era un chiquito prácticamente. Se los voy a hacer muy corto. Dice, creo que era Gené el que contaba el cuento este. Cuando está por morir, una especie de Menéndez Pelayo, un tipo de la Real Academia, un capo de estos españoles eruditos que leían hasta mientras dormían. Un gran estudioso de Cervantes, a los 98 años, por ejemplo, está por morir. Entonces, todo Salamanca, todo el mundo, todos sus alumnos van desde todos lugares a darle el último adiós al viejo profesor. El profesor yace en la cama, efectivamente se lo ve emaciado, pálido, con un hilito de respiración, y de repente abre los ojos, todos se acercan para escuchar las últimas palabras seguramente de su maestro. Y el maestro, que pasó toda su vida, que se sabía por supuesto de memoria el Quijote, las novelas ejemplares, en fin, todo Cervantes, dice, queridos discípulos y condiscípulos, casi se le tiran encima para poder, como decían, no sé si era, no me acuerdo, beber sus palabras. Dice, queridos discípulos y condiscípulos, quiero deciros finalmente, más cerca todavía, que el Quijote de la Mancha
me hincha las pelotas. Bueno, a mí con los kleinianos me pasa una cosa muy padre, pero es una cuestión de estoicismo y de disciplina. No es que a mí me encanta, a mí me gusta leer a Freud y muchas otras cosas, pero la verdad, esto, prepárense porque es un plomo. Entonces, si nosotros nos abocamos a la que yo quiero tratar, que es la versión de la contratransferencia en su definición restrictiva, tenemos que incluir unos cuantos operadores: fantasía inconsciente, objetos internos, identificación proyectiva, clivaje o disociación, es decir, este conjunto de términos kleinianos. Curiosamente, cuando ustedes, si se les ocurre hojear el libro de Racker, van a ir a leer a Racker, se van a encontrar con que, increíblemente, él habla de transferencia, no habla nunca de identificación proyectiva. Habla de proyección, no de identificación proyectiva, cuando habla de contratransferencia, ¿no? Veamos una secuencia articulada de este movimiento, de estos conceptos. Clásicamente, para Klein, la angustia producida por los conflictos internos mueven al sujeto, al paciente, pongamos, a defenderse mediante una fantasía inconsciente que implica una operación doble combinada: disociación y proyección. Esta proyección se hace sobre un objeto externo, pero a partir de la proyección de este objeto y la ubicación dentro de otro, por ejemplo, el analista, la relación del paciente con su analista continúa, solo que ahora, por encontrarse el analista identificado con el objeto expulsado, lo que era intrapsíquico se torna interpsíquico o interpersonal. Quiero aclarar una cosa: diferencia con Klein y los kleinianos. Yo creo que la angustia no es el único móvil que causa la proyección. A mí me parece que también puede causarla desde la denigración hasta la seducción. Todas las operaciones que le permitan al sujeto llegar a una meta que, por ejemplo, estabilice su autoestima, que dilate su narcisismo. O también, por medio de la manipulación, incidir en el otro de la comunicación para alcanzar la consumación de sus fantasías deseantes, por ejemplo. Es decir, que desde mi punto de vista también puede ser movida por el deseo, en la medida en que el movimiento que lo define al deseo, el movimiento que va del displacer al placer, o a la búsqueda del placer. De modo que el displacer no necesariamente es la angustia. ¿Tá? Esta proyección entonces tiene varios destinos, de acuerdo a si el analista aloja estos objetos sin tener conciencia de su origen, o si se percata, y esto ocurre porque su propia experiencia analítica personal desarrolló en él esta capacidad. Les voy a enumerar ahora 6 destinos hasta los que llegué a compilar de la contratransferencia. Primer destino: ser ignorada y por lo tanto no ser consciente de ella. Lo que desde mi punto de vista no, desde una
gran cantidad, una masa de analistas, lo tornan proclive a actuarla. Por ejemplo, un comportamiento que nos empieza a resultar irritante y que hace que nuestras intervenciones vayan adquiriendo un tono irritado. Segundo destino, percatarse y dominarla o sofocarla. Les voy a ahorrar un parrafito, si quieren después lo leo, sobre del trabajo de Paula Hyman, la analista del prostíbulo. El tercer destino sería el de emplearla como recurso para interpretar. Pero quiero mencionar 3 destinos pésimos. El primero es que y acá es donde empieza también el folclore y un poco de los peligros de los que ustedes estaban hablando. Al principio, cuando les hice la pregunta acerca de lo conflictivo de la contratransferencia. El primero es que el analista le atribuye al paciente sus propias fantasías, o sea, su propia identificación proyectiva dentro del paciente. Riesgo sobre el que ya advertía Freud en El hombre de los lobos. Respecto de si las interpretaciones, decía él, de la fantasía del paciente pudieran ser las del analista, que se las impone analizado desde algún complejo personal, decía Freud. Segundo destino horrible, que considere sus vivencias equivocadamente como producto, sus vivencias propias, como producto de las que cree que el paciente proyectó sobre él y no se percate de que el paciente solamente las activó. El tercero es el peor de todos, que es la inducción contratransferencial, que es el injerto en el paciente de la propia neurosis del analista, algo que solamente, como todos los otros destinos y como los buenos empleos, son posibles de reconocer si el analista conoce, a través de su análisis, lo que Freud llamaba su ecuación personal. Bien, les quiero hablar de dos formas de la contratransferencia de las que habla Racker, apoyado en algo que dijo Helen Deutsch, pero no importa la referencia histórica. Pero son importantísimas. La primera es la contratransferencia concordante, la llama, que es la contratransferencia empática, la del analista con el yo y el ello del paciente, lo que le permite comprender al paciente. Pero claro, en la medida en que en su propio análisis pudo elaborar una conflictiva similar a la que está haciéndolo luchar en este momento al paciente. La segunda, esta es la complicada, la peligrosa, que es la complementaria. Esta ocurre cuando la identificación del analista con los objetos proyectados por su paciente van a hacer que el analizado que trata al analista como un objeto interno haga que éste se sienta como tal y se siente identificado con ese objeto y actúe en consecuencia. Es decir, que el analista, al no poder reconocer ese objeto proyectado como semejante a un objeto con el que él mismo tuvo que lidiar a su tiempo,
en su análisis, para poder elaborarlo, pasa a hacer el juego complementario con el paciente de identificarse inconscientemente con ese objeto y actuar como tal con su paciente. Que de esta manera confirma que el analista es como ese objeto, o es ese objeto. Bien, acá les voy a mencionar lo que es la primera regla de oro de Racker, que permite, dice Racker, evitar hundirse en la contratransferencia. La situación transferencial positiva del paciente tiende a ser respondida con una contratransferencia positiva. Y la transferencia negativa del paciente tiende a ser respondida con una contratransferencia negativa. El inconsciente se rige estrictamente por la ley del talión. Entonces, la transferencia es la zona de interacción paciente-analista, una especie de interfase donde se inscribe el desarrollo del trabajo analista, el trabajo analítico. Algo sumamente importante que yo practico permanentemente es respecto de lo que dice Racker, que él interpreta la transferencia expresada especialmente en las reacciones del paciente frente a las interpretaciones del analista. Porque ahí, dice Racker, se expresa su realidad actual infantil. De modo que ese, para mí, es un objeto privilegiado del trabajo analítico. Llegamos a un momento en que me resulta necesario hablar de un concepto esencial, con esto ya termino de embolarlos, para comprender esto, que es lo de los objetos internos y su dinámica. Entre objetos internos y representaciones, para los que somos freudianos, la representación ya, la Vorstellung, o las diferentes Vorstellungen tienen toda su densidad en Freud, ¿no? Se pueden establecer algunos puntos de contacto y muchísimas diferencias. Pero de ninguna manera se pueden establecer equivalencias. Hablemos de algunas diferencias. Los objetos internos son fantasías inconscientes y provienen de las identificaciones que quedan contenidas en las instancias, el yo o el superyo. Los objetos internos son mucho más plásticos y están constituidos a su vez por diferentes tipos de representaciones, con anclaje en la representación cosa de Freud y en el cuerpo. Las representaciones son más estáticas, son inscripciones, pero los objetos internos son más antropoides. Son como homúnculos animados que tienen una relación con el yo. No son pasivos, sino que son movidos a su vez por que estos objetitos tienen con respecto al yo. Les voy a ahorrar un párrafo. En los años 90, con Hugo Urquijo, tradujimos un trabajo de una especie de epistemólogo, analista muy interesante, se llama John Wisdom, hoy completamente olvidado. Me pasé un verano, Hugo hizo una traducción rápida verbal, yo después repasé con el original un verano entero. Y hace toda una cuestión interesante de objetos internos nucleares, orbitales y qué sé yo. ¿Cuál no sería mi horrible sorpresa cuando descubrí que antes
había salido publicado por la Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Lo dejé en la escuela en algún momento, en algún disquete, yo no lo pude recuperar, no sé dónde está, disquete. En fin, era interesante ese trabajo. Se los ahorro porque esto ya sí sería granito. Bien. El sujeto vive en un diálogo permanente, por decir así, diálogo permanente con los objetos internos. Ahora, estos objetos, cuando devienen externos por efecto de la proyección, de lo cual el paciente, por supuesto, no tiene conciencia, de internos se hacen externos. El analista, si no se percata y no lo interpreta, pasa a ser considerado como ese objeto disociado. Ustedes recuerden la dinámica paranoide, persecutoria y agresiva que entraña todo esto. No necesariamente puede ser un objeto bueno, ¿no? Pero ¿quién expulsa un objeto bueno? Bueno. Dentro de este campo, quiero decir, penúltimamente, que le presto muy particular atención, como ustedes saben, me han escuchado en otras oportunidades, a los actos de habla. Particularmente lo que es importante en relación a esta cuestión de la identificación proyectiva y los efectos en la contratransferencia son los que se llaman los actos perlocutorios, que son aquellos en los que el enunciador produce reacciones en el destinatario por el hecho mismo de hablarle. Incomodarlo, seducirlo, promoverle insatisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son muy buen ejemplo de la identificación proyectiva que descubrí que hay un bioniano que se llama Rafael López Corvo que prefiere llamarla resonancia a la identificación proyectiva. Bien. Entonces, fíjense que les estoy ahorrando todo bion, que también se las trae en materia de densidad y complejidad. Les voy a transmitir mi segunda regla de oro de Racker. Para definir las condiciones que nos orienten para la correcta utilización de un eventual de la contratransferencia, es registrar cuando hay una diferencia entre cómo el analista se siente, cómo estaba antes de empezar la sesión, en qué disposición de ánimo se encontraba, con qué temple, con qué humor, y en qué se va transformando a lo largo de la sesión. Cuando se produce una discordancia entre ambas cosas, ahí tenemos un indicador bastante preciso de un efecto de contratransferencia. Por otro lado, esto exige una especie de disociación que se llamaba instrumental para poder autoobservarnos mientras escuchamos y observamos. Algo que es bastante complicado y bastante difícil. Se trata de lo que un crítico en relación al objeto estético llama experiencia anfibia. Es un oscilar entre uno y sus emociones y el cuadro, la novela, el poema, la melodía que uno capta.
de modo tal que queda compenetrado, ¿no? Bueno, esta doble posición también la menciona Racker cuando dice: el analista debe tener una doble posición, en la que por un lado se vuelca receptivamente hacia el analizado y por otro lado a su interior. Ese oscilar entre el olvidarse de sí y el recordarse a sí, esa entrega al analizado y al control de sí mismo. Hay una frase que a mí me encanta de Serge Leclerc, que decía: no podrá ver el rojo el que utilice anteojos rojos, o el que tenga anteojos rojos. Bien. Finalmente, si se produce este circuito en que el paciente proyecta sobre el analista un objeto, el analista se identifica, como decía, complementariamente, y entra en este juego, se configura un círculo vicioso. Porque el analista, por tomar el ejemplo anterior, está lidiando con un objeto irritante, sin tener conciencia de esto, lo expulsa y lo ve venir desde el analista. La relación interpersonal que se va a producir es la de alguien con alguien irritado, que responde irritadamente, lo cual irrita, bueno, en fin. Creo que esto es lo que se configura cuando esa contratransferencia no es correctamente identificada. En caso de que se trate de una contratransferencia, ¿no? Si uno viene medio cruzado por algo, estas son los malos destinos de los que hablaba antes, ¿no? Encajarle al paciente. El objetivo de la utilización de la contratransferencia es precisamente evitar la repetición que se da cuando el analista se identifica complementariamente con el paciente, con el objeto del paciente. Y por esto se cierra el círculo. Romper los círculos viciosos, separar lo propio de lo ajeno, disminuir la interpenetración y la confusión entre el sujeto y el objeto es uno de los objetivos centrales del proceso analítico. Para lograrlo es imprescindible la aceptación de los propios deseos y de sus movimientos, y el trabajo de elaboración imprescindible para que las vicisitudes pulsionales encuentren eventualmente mejores destinos. Bueno, llegué hasta aquí. Ahora podemos hablar de las objeciones, refutaciones, críticas, comentarios, todo lo que se les ocurra. Yo expuse mi manera de ver las cosas y me parece que puede llegar a ser productivo poner las cosas sobre la mesa, porque soy consciente de que habrán surgido un montón de contradicciones y de objeciones y de dificultades. A mí me parece que esto es lo mejor que me anima para entregarles este trabajo, y es hasta aquí en que llegué con mis actuales posibilidades. Muchas gracias, Alberto. Trabajo complejo como es el concepto que has trabajado. Muy en volante. Quiero no. saber realmente, porque, ¿no? No. Bueno, a mí no me pasó. Levanten las manos los que les envoló el trabajo de Alberto. A ver, perfecto, perfecto. No les puedo creer. No les puedo creer. Pero ahora nos inhibís para levantar la mano para preguntar. No sabemos cuándo va a ser. Ya está, pasó, ya fue. Ahora levanten la mano para hablar. Es una acción contra transferenciales. Claro. Por supuesto.
Claro, ¿Qué es eso, el digamos, desparramo de sería- objetos internos? Sería irritante que levantemos la mano, ¿entendés? Claro. Pero Alberto es un psicoanalista, un hombre estoico y disciplinado. Así que Así es. vamos a... A mí me interesó porque en medio de la complejidad voy a empezar yo porque veo que nadie levanta la mano porque se ve que se quedaron asustados de lo que dije. La complejidad del concepto, a mí a lo largo de los años, me ha resultado difícil, más allá de las definiciones canónicas, es poder darle un lugar específico, porque me parece que por momentos se me confundía con lo que es la atención flotante. ¿Desde dónde escucha? ¿Sobre qué flota la atención? Si no es sobre mi propia historia, mi formación, mis teorías, ¿no? Esto tiene que ver con ¿es la contratransferencia? ¿No es la contratransferencia? Por el otro lado, ¿cómo hacerle por eso me gustó tu modo de pensarlo como un complemento de la atención flotante? Y vale decir, un complemento del método, no el método mismo, no los elementos del método, sino un complemento del método. El otro elemento con el que a mí me ha resultado difícil diferenciar en lo que he leído y en lo que he ido pensando y en esto, que para eso me parece que sirve bastante esto de, a ver, me está pasando esto, ¿qué es esto? ¿Cuánto diferenciar la contratransferencia de la neurosis propia? Y me parece que vos ahí abrís a un campo más bien que no da una respuesta, da tus respuestas, pero que nos deja teniendo que pensar y volver a ubicarnos a ver cómo era que la pensábamos. Me parece en ese aspecto tu trabajo riquísimo. Yo tal vez en los últimos años pienso más bien la contratransferencia como un complemento, como, bueno, tomando lo que vos decías, ¿no? He vivido situaciones que ahora, dada la hora, hay una en particular que me encantaría contarla, que yo la diría como una experiencia de contratransferencia, ¿no? De hace muchos años, estaba escuchando a un señor, lo cuento chiquito, un joven, y me venía hablando de la familia, de cosas que le pasaban con una mujer con la que pretendía separarse, en fin. De repente me dice, perdón, ¿puedo pasar al baño? Sí, sí, pase. Yo, que no suelo ser muy paranoide ni nada por el estilo, digo, este tipo me va a fatar. No sé por qué se me pasó eso por la cabeza. En ese momento digo, ¿pero cómo se me ocurre esto? ¿Dónde saqué? Bueno, sí. Yo vuelve, se sienta, me dice, mire, en realidad de lo que yo le quiero hablar es de todo lo que me está pasando con, comillas, ahí me cuenta que el padre estaba preso por robo. Bueno, nada. Digo, esta ocurrencia mía,
¿Cómo fue que llegó a mi cabeza? ¿A través de qué medios? Ahí es donde a mí se me abre todo el enigma respecto de cuestiones que incluso el mismo Freud, en una carta que le escribe a Binswanger, le dice que no existe la comunicación de inconsciente-inconsciente, que eso él jamás lo dijo y que eso directamente no existe. Yo tampoco creo en la comunicación de inconsciente-inconsciente, pero que en lo que yo venía escuchando algo me hizo registrar algo, esta cuestión del robo, para mí quedó como una pregunta y sí como un fenómeno de contratransferencia. Punto. Muy bien. Voy a ser muy puntual en la respuesta porque son 10 menos cuarto y veo que hay 1, 2, 3, 4 manos. Con respecto, sí, son complementos. De la atención, el método es siempre asociación libre, atención flotante. Claro. La característica, en todo caso, lo que decía Paula Hyman, era que era un complemento de la atención flotante en la medida en que ahora la atención flotante iba, por un lado, en la escisión que decía antes, instrumental, no solamente al discurso del paciente, sino a la percepción de las cosas que van pasando dentro de uno. Esto no es constante y no puede serlo tampoco, no es que uno está todo el tiempo, yo por lo menos no lo entiendo así, yo no lo aplico así, si Racker lo hacía, puede ser, yo no puedo. Hay determinados momentos. Quiero decirles para aclarar que mis interpretaciones contratransferenciales no son continuas al modo Kleinian, al modo Racker, pongamos. De ninguna manera. Son eventuales. Lo que vos decís, Magdalena, que es muy interesante, es que yo me he preguntado muchas veces esas cosas que parecen como telepáticas o mágicas, y que en algunos casos es muy difícil reconstruir qué tipo de impactos dentro del lenguaje. Esto lo estudió, ¿saben quién? Volvemos a los clásicos. El que estudiaba maravillosamente bien esto fue Lieberman. Claro. Y después Maldavsky, que lo siguió. Y ustedes van a encontrar en Lieberman su preocupación por la semiótica, pero pionerísima acá. Por otro lado, es cierto que una vez Rafael me dijo, mira, porque yo tenía mucha admiración por Lieberman, y me dijo, mira, Lieberman es en aquella época como Maradona. Ahora, cuando Maradona te tiene que explicar lo que hizo, el lenguaje de Lieberman es un poco más complejo que el de Maradona, pero él no, hay una notable diferencia entre su capacidad intuitiva clínica y sus posibilidades de transmitir esto. A veces hay determinados armónicos, digo yo, determinado color, determinada textura, determinados... Yo les rompí los quinotos hace muchos años con una cuestión sobre análisis del discurso, donde la cantidad de detalles que se pueden ver muy bien, se pueden objetivar en el análisis crítico literario inteligente, donde hay la colocación de determinados adjetivos, de determinados adverbios, las reiteraciones, la aliteración, es decir, esa musicalidad, esa reiteración de los sonidos, todo eso despierta resonancias, como decía Bioniano, en nosotros. Como dice alguien, no es magia. Mariana Wikinski. Y así cortito porque tenemos poco tiempo, pero justamente la complejidad que vos desplegas, me pregunto si no nos conduce, digo, extremando la cuestión a una especie de inutilidad del concepto.
porque en realidad es un concepto que tiene que determinar en su vigencia aquel mismo que está involucrado efectivamente en la elección de aquellas buenas o malas prácticas que ponen a la contratransferencia en alguno de los 3 primeros modos en los que la definís, o en alguno de esos 3 otros modos riesgosos. Creo que no había exención del riesgo en los 3 primeros tampoco. Me parece que los 6 modos en los que definís la contratransferencia son un campo minado. Y puesto Sí. que es uno mismo el que define cuál es el modo en el que está implementando su propia contratransferencia, me pregunto si no es un concepto inútil en el sentido de que habrá de utilizarlo aquel mismo que entra en la propia trampa de sus proyecciones, identificaciones proyectivas o el modo en lo que definamos que funciona, ¿no? Alberto, ¿querés responderle a Mariana? Sí, sí, 2 palabras, sí, sí. Creo que es un permanente, es como si vamos siempre al borde de ese abismo. Por eso es, por ejemplo, si uno está de buen ánimo y en la mitad de una sesión uno empieza a tener sueño o empieza a sentir un aburrimiento atroz y quiere que el paciente se vaya porque le pasa un poco lo que yo temo que suceda con la exposición mía, que sea un embole en 4 tiempos, uno se tiene que preguntar si es que uno en realidad lo que tenía ganas era de joda y que venga un paciente divertido y le cuente un par de chistes y qué sé yo, o sinceramente, y esto es siempre es uno el autoevaluador, este es un problema, está cargado de subjetividad, pero digo yo, hay una manera humana de eludir esta subjetividad. No. Yo creo, por ejemplo, que el pase, mírenlo, la mezcla, yo creo que el pase es un buen dispositivo. Cuando una cierta experiencia parecida, cuando se hizo la cuestión de la colegiación, el trabajo clínico que yo presenté fue con, miren ustedes, con Silvia y Vicente. Realmente fue una experiencia sumamente interesante, sumamente interesante. Y a mí discutíamos mucho si colegiación sí, si colegiación no. Y yo presenté enterito un material de un paciente que estaba en ese momento en análisis, muchas páginas. Lo leyeron, lo subrayaron, dejó de ser una formalidad, fue muy entretenido, fue hasta diría divertido, pero muy serio. Ahora, el pase está exento de la subjetividad de la institución, por ejemplo, y estamos objetivando con 2 o 3 analistas que son los pasantes, ¿no? En fin, no quiero homologar tampoco la colegiación con el pase, pero fue una situación, para mí, fue muy importante. No hay manera. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que el paciente está monótonamente hablando de cosas que van eludiendo con cierta prolijidad alguna cosa, que si nosotros no tenemos necesidad de decirle usted quiere aburrirme, puede ser, no lo sé. No sé si sería un modo de interpretación mío, pero por ahí, entre las cositas, hay alusiones al núcleo evitado. Hay un montón de cosas que no realmente me cuesta mucho contar, porque habíamos pensado en hacer una reunión cerrada o abierta, ¿no? Ajá. Es muy complicado porque para pintar lo pensé muchísimo, con algunos detalles, ciertas situaciones clínicas hay que dar muchos detalles. Y verdaderamente ya ha pasado, me han contado cosas que yo no sabía, que X pacientes que nunca hubiera pensado, los saludo ahora, queridos pacientes, si alguno está escuchando, pero esto se torna público. Una vez, como me dijo una vez un técnico de una computadora, si usted no quiere tener
ni virus, ni problemas, no la conecte a Internet. Bueno, pero hay montones de experiencias que están ligadas con esas cosas fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, con el aburrimiento, con la irritación, o con el estar encantadísimo con el discurso de alguien. En fin. Dije 2 palabras, dije como 600. Alicia. Sí. No, te agradezco la propuesta que me parece que estaba en la tercera etapa, la de la maestría, como dijiste, ¿no? En el sentido de ver cada uno reflexionar cómo usa ese concepto, si es que lo usa, ¿no? Yo coincido con vos en usarlo en forma restringida, quizás todavía más restringida que los ejemplos que fueron surgiendo, ¿no? En el sentido que sí pienso que, está bien, el método es asociación libre, pero hay muchas situaciones clínicas que no pasan por la asociación libre, ¿no? Y donde para mí la contratransferencia es la manera en que se presentan ciertos materiales que no podrían estar en otra materialidad y que se presentan en el campo, ¿no? Me gusta más como el concepto de campo, Claro, que se presentan en el campo, analista, por ¿no? Como supuesto. que la manera en que aparecen en el campo. Cuestiones que están como no son disociadas, pero además no esa disociación así longitudinales del yo, cuando aparece una idea y después aparece otra idea, que las dos son ideas o expresiones del paciente, y lo que no aparece es la posibilidad de ponerlos en juego para que entre en conflicto, sino cuestiones que están disociadas y están como con insuficiente retranscripción, si se quiere, están como en un plano semiótico incluso, más primario que el verbal. Sí. Y me parece que yo lo tomo muy de esa manera, como que eso aparece como algo disruptivo en uno, como decís, de repente aparece sueño, de repente aparece un dolor de cabeza, de repente aparece una idea insistente que no tiene nada que ver con lo que, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿por qué de repente me acordé de tal cosa y eso me insiste? Pero creo que son formas de presentación del material del paciente que no es O asociación. una novela, o una película, novela, una o imagen. una canción. Claro, y que a veces sirve como una manera de, a mí me ha pasado a veces con algunos pacientes, según la situación, por supuesto, que son cuestiones mucho más escindidas o no tanto, uno puede decir, mira, la verdad que no sé por qué me vino a la mente tal cosa, pero me apareció tal cosa, y el paciente lo toma y eso empieza a tener, como a relanzar un trabajo, ¿no? Así como a veces hay cuestiones que aparecen en forma mucho más primaria, y más se podría decir como hasta psicosomáticas, ¿no? Que de repente como sensaciones corporales, ¿no? Yo recuerdo una paciente hace mucho tiempo, una paciente que bueno, había trabajado en la central de policía en la época del proceso, y en un periodo en que estábamos tomando cosas muy disociadas que ella tenía unos mecanismos de disociación impresionantes. Ella entraba, a mí me empezaba a doler la cabeza, ella se iba y se me pasaba el dolor de cabeza, ¿no? Y todo el tiempo que trabajamos esto, que para ella era terriblemente, había sido muy, muy difícil poder sostenerlo en su cabeza, eso estaba presente. Yo nunca lo explicité, pero lo tomé, por ejemplo, como esto, una manera en que se presenta en el campo un material del paciente, ¿no? Esto. Completamente de acuerdo, y también con la idea de campo. Hice un extracto, que tenía páginas sobre los Baranger. Tomaste los Baranger, que es muy interesante. Sí, muy. Otro librazo, otro librazo. Bueno. Alberto, Alicia, ya está. Oscar Sotolano. Bueno, hola Alberto. A ver, yo voy a dirigirme a Mariana. Pues Mariana se planteó el tema de la validez o no del concepto, por las dificultades que tiene. Si fuera por las dificultades, yo creo que casi ningún concepto del psicoanálisis en ese sentido tendría algo así como
valor de entidad en la medida, en todo lo que hace a lo clínico. Todo el tiempo estamos en situaciones que son completamente dilemáticas y complicadas, donde el riesgo de esto, de lo otro, de lo de más allá, de en qué medida intervenimos desde nosotros, en qué medida intervenimos desde un nosotros completamente proyectivo, en qué medida... Esto está todo el tiempo. Yo en el año 90 y pico, me acuerdo que presenté un trabajo en el colegio que se llamaba Mi Encuentro con la Transferencia, que está en Bitácora. Con la contratransferencia. Sí, Me Encuentro con la Contratransferencia. En el cual hablaba de mi sorpresa, porque vengo de la misma formación epocal de Alberto, donde estábamos ahí lidiando entre kleinianos y lacanianos, con respecto vos sos mucho mayor, pero la gente se sí, va a confundir. No, sí es cierto, Alberto. Pero no importa, me gusta disimularlo. Pero lo que, digamos, con lo cual siempre se planteaba como una especie de disyunción brutal, sobre todo desde la obra que Lacan había implantado, del modo en que se había tomado. Y yo particularmente creo que la línea comunicacional que vos planteás, yo creo que es lo que le da absoluta, es el corazón de la contratransferencia. Es el lugar donde la contratransferencia no puede no ser otra cosa que algo que exista. Es como una especie de exigencia lógica de que en la medida en que todo lazo humano implica esa interrelación humana de objetos y de pasiones que nos involucran a ambos en el proceso, hay algo que es inevitable. Hay un modo en que el hablar de los pacientes nos posiciona. Porque no es que los pacientes nos dicen cosas. El hablar de los pacientes nos posiciona en distintos lugares. Es cierto, si estamos esperando una fiestita y viene un paciente a hablarnos de su problema, pues puede ser que se transforme en aburrido. Y tenemos que estar cuidadosos de eso. Pero tampoco podemos dejar de vista, tener en cuenta que nos hemos puesto aburridos. Y yo creo que en ese sentido, la dimensión de transitar, no sacarse de encima el problema de las emocionalidades que ponen en juego los pacientes en nosotros, sino de acogerlas, recibirlas. Es absolutamente imprescindible, porque si no, no hay forma de interpretar o darle algún sentido a esa experiencia que estamos teniendo. Me acuerdo que hace mucho tiempo en un seminario yo comentaba frente a mis alumnos que un paciente yo había lagrimeado y se sorprendió enormemente cómo un analista tiene que ser, cómo alguien va a llorar en sesión. Y yo decía, miércoles, qué visión de un vínculo humano, porque esto hacía al tipo de vínculo que se estaba produciendo. Por supuesto, desde ahí hay todo un camino de qué hace uno con esa emoción que pasó, que lo tramitó. Pero si uno no lo pasa, si uno no se enchastra con esas emociones, ¿cómo puede llegar incluso a descifrar los enigmas que se plantean de son proyecciones nuestras, no lo son, etcétera, etcétera? En ese sentido me parece que la contratransferencia es... si bien no es un concepto que use, porque en esta altura estoy usando, hay palabras que se usan de comodín en nuestro medio, uno se esfuerza a veces por darle algún tipo de precisión y no hacen eco, con lo cual terminan siendo modos en que se utilizan. Pero el ejemplo de Magdalena fue, claro, la irrupción de una ocurrencia emocional, porque no se ocurrió ladrones, se le ocurrió un estado de cierta paranoización de la situación. Se vivió un campo emocional. Yo creo que la irrupción de lo que podemos llamar contratransferencia se juega mucho en las dimensiones del cuerpo, porque nos involucra a nosotros. Ahora, que nos involucre a nosotros no quiere decir que sea un traslado mecánico al estilo que fue la escuela de Racker y sus sucedáneos y continuadores.
porque yo como vos, Alberto, la transferencia aparece a veces, la contratransferencia aparece a veces interpreto, hablo, escucho, hablo de distintas cosas, van apareciendo en ese tejido situaciones particulares que de repente decantan en algún lugar. Por lo menos ese es mi modo de trabajar. Ahora, manteniendo siempre el nivel de interrogación que todos estos problemas traen. Si uno tiene ese nivel de interrogación y no abandona el concepto, yo creo que tiene una posibilidad de hacer que el propio campo se enriquezca en una época que se está tendiendo a ser bastante plano. Porque yo creo que esto es hoy por hoy algo importante. A veces la comunicación queda en una especie de palabras que se dijeron, palabras que se contestaron, y no un mundo infinitamente más vasto y complejo. Bueno, por la hora no digo nada más. Siendo 10 y 6. ¿Cómo? Hay mucho eco. No sé por qué hay tanto eco. Siendo las 10:06, ¿qué hacemos? Alberto, ¿querés responderle? No. Juan Carlos. Juan Carlos. No, yo contratransferencialmente voy a ser muy breve. A mí no me gusta la palabra contra transferencia. ¿Por qué no transferencia de transferencia también? El ejemplo que daba Oscar de que algo que le estaba contando el paciente le produjo a él una cierta emoción que el paciente detectó. Bueno, ¿por qué lo de contra, no? Que suena como a contragolpe, es lo que genera el discurso del paciente o el campo, lo que está pasando entre ambos en la emoción y en la cognitividad del analista. Y el analista, sea del todo consciente o no, hará algo, dirá algo o se callará la boca. Vuelvo a lo anterior y termino aquí. No me gusta la palabra contratransferencia. Me parece que no hace falta. Una sola cosita, Juan Carlos. En alemán es Gegenübertragen. Bueno, eso es lo que iba a preguntar. Y también, por eso esto puede significar reciprocidad. Por eso también fue traducida dentro de la jerga freudiana como transferencia recíproca. Bueno, por eso, pero no es lo mismo que contra transferencia. Gegen generalmente es con, pero no importa. Está bien. No te quería nada más. quitar tiempo. Alberto. Era para hablar en contra de la denominación de contratransferencia, Juan Carlos, Claro, si para que entiendo hacerlo bien. más lungo. ¿Está bien? Bueno. Alberto. No, les agradezco mucho. Esperaba muchísimas objeciones, realmente, y les agradezco mucho. Esto queda grabado, ¿no es cierto? O sea que después quiero rebobinar las preguntas y las intervenciones de ustedes y las propias experiencias, porque era realmente mi propósito, porque uno está bastante solo, como ustedes saben, en nuestra práctica, y no hay muchísimos lugares donde por lo menos yo pueda discutir de estas cosas con pares, mano a mano y con sinceridad. Por eso mi alegría de estar con ustedes en el colegio. Y esta noche es un ejemplo claro y me lo llevo. Gracias. Gracias, Alberto. Nos desmuteamos para aplaudir y agradecerle a Alberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Buen trabajo, Alberto. Felicitaciones, Alberto. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Amanda, le mandaste a... Amanda, la perdí. No, ahí está Amanda. Estás muteada, Amanda.
Le mandé a María que hasta las 21:33, tenía todo tomado y se me desconectó y se borró todo. O sea que a partir de esa hora mandé. Si alguien Yo lo puede... tengo, a mí me queda guardado, ¿eh? Así que... Ah, bueno, lo envío. perfecto. A vos te queda guardado para mandárselo a Alberto. Te lo mando a Sí, Alberto. por eso no se lo mandé. Se lo mandás por mail mañana. Dale. Gracias, Melanie. No, Mil sí. gracias. Se me cortó y no demoré después en conectar. Bueno, muy interesante y complejo. ¿Mm? Muy. Nos vemos. ¿Ya cortaste? Ah, no, ¿Algo? Bueno. Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos el otro Nos vemos. jueves. Chau, chau. Cuídense, chao, chao.